y todos quienes están conectados con este importante evento en esta segunda etapa de la tarde del día de hoy. En primer lugar, de mis agradecimientos al doctor Fabián Garzón por sus iniciativas en filosofía del derecho y temas de las humanidades que tanto bien le hacen a las nuevas configuraciones del derecho, a las nuevas posibilidades del derecho de encontrar respuestas a los problemas sociales cuando se repiensa desde estos escenarios del humanismo y la teoría social. Mi gratitud también para todo su equipo organizador y un saludo especial a Karen, que hace las veces de moderadora de la jornada de la tarde. Me va a permitir brevemente compartir con ustedes una presentación con el ánimo de focalizar algunos de los aspectos elementales de esta pequeña charla a la que he llamado hacia una hermenéutica de género. Podemos agregarle constitucional, aunque en realidad el alcance de toda la reflexión debería permear la estructura total del derecho. Por supuesto también que me complace mucho estar aquí y presentar este esbozo de una charla un poco más amplia, porque es absolutamente básico en el lenguaje de las conferencias que se han estado generando a lo largo de la jornada, plantear también la necesidad de la revisión del derecho y del derecho constitucional a la luz de estos planteamientos de las nuevas teorías de género y de la materialización que recientemente ha logrado construirse con el apoyo, obviamente, de la comunidad internacional en la organización de unas nuevas dinámicas para el derecho a nivel global. Obviamente también en el marco de este homenaje al doctor Héctor Fixamuyo, bien lo decía Karen en su introducción, rescatar la maravillosa obra de este jurista, pero sobre todo esta visión humanista, esta posibilidad de ser un adelantado también, visualizando la importancia de los discursos de género, aún de manera incipiente, no solamente desde la Corte Interamericana, sino en la construcción de un verdadero discurso de los derechos humanos, que no puede ser un discurso ajeno a todas las, digamos, reconfiguraciones que estas teorías están ofreciendo para la construcción de sociedades inclusivas, de sociedades igualitarias, en las que entre todos podamos reconocernos y superar las asimetrías. En ese sentido, bueno, compartiré, repito, brevemente algunas de estas ideas con el propósito de ir generando una discusión de largo aliento sobre por qué es importante ya incluso empezar a construir las categorías con las que vamos a seguir hablando a nivel tanto de la academia como de la sociedad civil y sobre todo del Poder Judicial de una hermenéutica de género. Insisto, pues obviamente una hermenéutica constitucional para el caso que nos aborda el día de hoy, que nos concierne particularmente. Bien, en ese orden de ideas quisiera presentar esta charla partiendo de un sistema de premisas, y obviamente antes de esas premisas, digamos, hacer unas consideraciones mínimas sobre por qué hablar de una hermenéutica de género. Sin duda no es un tema completamente original, pero sí un tema nuevo sobre el que aún hay mucho que construir en la perspectiva de hilvanar discurso y realidad social, y hilvanar materializaciones de esa realidad social. La lucha por la reivindicación de los derechos de aquellas personas que históricamente estuvieron invisibilizadas o excluidas, particularmente las mujeres o las personas obviamente por su raza, y luego recientemente ya la lucha también histórica por las reivindicaciones de las personas excluidas por su orientación sexual, bueno, y religiosa, en fin, todas las formas de exclusión histórica que hemos tenido, pero que en el caso de la exclusión del género femenino han sido uno de las luchas más importantes que creo yo la humanidad que conocemos ha dado en favor de la construcción de una visión realmente inclusiva de la sociedad. Digamos que desde el sería imposible hablar de toda la tradición normativa que se ha generado, pero quiero, digamos, dejar tres notas esenciales sobre todo esto que hoy ya es en el nivel de la legislación colombiana, en el nivel de la jurisdicción colombiana y también del desempeño, desarrollo de la política pública,
es una realidad bastante amplia que nos ofrece importantes producciones, repito, normativas, jurisprudenciales y también de ejecución de política pública. Pero digamos que es 1948 el antecedente, digámoslo así, próximo o remoto más importante de toda esta configuración, porque hay un cambio en el discurso que algunas veces pasa desapercibido para todos y todas los que estamos, digamos, trabajando también estos temas, y es nada menos y nada más que el hecho histórico de que en el 48 por primera vez, después diría yo de la Revolución Francesa en el 79, donde se empieza a construir esta noción de que los derechos humanos son derechos de las mujeres o que también deben ser los derechos de las mujeres y que ya debemos superar el rezago de la anterior Declaración Universal del Ciudadano o del Hombre y del Ciudadano, que pretendía ser incluyente, que pretendía generar una visión de lo humano genérico bajo la consideración de lo masculino, pero que en realidad, y los hechos históricos lo mostraron y hubo pruebas evidentes para ello, en realidad se generó una profunda exclusión de la mitad de la humanidad en ese momento bajo este discurso. Entonces, el 48 reivindica eso. Una de las banderas más importantes de esa declaración fue el lobby internacional que hicieron todas estas mujeres valiosas, en cabeza, por ejemplo, de figuras como Eleanor Roosevelt, que trabajan en la defensa de este principio superior, a partir de lo cual el resto de la historia es ya más o menos conocida por todos y todas. Es decir, desde el 48 entonces surgen una importante cantidad de convenciones a nivel de las Naciones Unidas, desde su creación además, de declaraciones también en relación con la protección de los derechos a las mujeres, que luego se va ampliando el discurso, como lo vamos a anotar brevemente a lo largo de la charla, se amplía de un discurso sobre los derechos de la mujer y de una agenda del feminismo y del activismo de mujeres a una agenda de género también más incluyente, y obviamente luego la construcción de agendas globales, en especial obviamente la agenda global de la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer en el 79, que hasta el 81 obviamente entra en vigencia, pero que ya va a marcar también un hilo importante de lo que van a ser las conferencias internacionales de la mujer. Una de las últimas, un hecho además significativo para la comunidad internacional, es que desde 1995 con la conferencia de Beijing, no se han hecho más, fueron solo 4 conferencias, y las México, Nairobi, Beijing, 95, Estocolmo. El 95 viene a ser obviamente el año en que se establece no solamente una conferencia, sino un protocolo o una plataforma de acción para la implementación de todas estas premisas ya a nivel internacional. Luego vinieron, digamos, réplicas en la conferencia de Beijing hasta el 2000, y creo que después de todos estos esfuerzos, solo la consagración de los principios de igualdad de género en el marco de la Declaración de los Objetivos del Milenio y luego los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos dan este gran marco que luego obviamente se hace extensivo en los estados que suscriben todos estos instrumentos en las normas, repito, que no alcanzaríamos, por supuesto, a tocar en una charla tan breve, pero que sabemos van a ser el fruto, la consecuencia nacional de este lobby, repito, de este movimiento de sentido que parte de esa consideración de, repito, los derechos de las mujeres como derechos humanos, o mejor, los derechos humanos como un derecho de la mujer. Bien, en ese orden de ideas se crea obviamente un aparato sofisticado y cada vez más importante, normativo, luego jurisprudencial, que por supuesto necesita también de nuevas herramientas de interpretación de esos contenidos normativos cuando se va al plano de la praxis judicial o de la, digámoslo así, de la materialización de esos derechos. Y entonces hay unas dificultades, porque lo sabemos todos quienes estamos en las tradiciones jurídicas y conocemos la estructura del derecho a nivel de Occidente y obviamente más allá, que no son solamente las normas, sino una cultura de implementación de la norma, la que respalda toda la materialización que hay detrás de los principios normativos que subyacen a la producción normativa. Entonces, en ese sentido, digamos, la propuesta de una hermenéutica es que tiene también que empezar a pensarse en una hermenéutica de género, porque las categorías o el aparato hermenéutico que hoy tenemos podrían también responder a lo que en estas premisas queremos empezar a trabajar
como obviamente el fruto de un discurso que está sesgado históricamente, porque sin duda la sociedad, repito, la sociedad que llamamos occidental, la construcción de ese derecho occidental, de contenido y de herencia, digamos, ítalo-canónico, germánico, etcétera, esa herencia de ese derecho, o incluso del derecho común anglosajón, está sustentada dentro de una estructura social patriarcal. Primera premisa, entonces, la sociedad patriarcal, el derecho como expresión de esas estructuras sociales, sin lugar a duda es patriarcal, pues, sin lugar a dudas para quienes entendemos un poco estas dinámicas y para la playa de autoras que cada vez más nos muestran esto, particularmente un texto muy importante, el de Catherine McKinnon, sobre esa estructura de un Estado obviamente fundado bajo pilares patriarcales. Bien, entonces, sí, obviamente la visión patriarcal permea toda la construcción social, va a ser exactamente la noción de justicia la que va a estar permeada también por esa visión, digamos, la justicia como uno de los aspectos fundamentales dentro del proceso de aplicación del derecho. Obviamente hay una visión, una definición de qué es patriarcal. Yo sé que este es uno de los discursos más complejos de seguir. Es un concepto que genera muchísimas resistencias, yo creo que injustas, sin duda, para quienes entendemos que detrás de esa construcción que denominamos patriarcado, lo que nos han estado mostrando las maestras y los maestros en estos temas es que tenemos una sociedad hecha en la medida de un género y que obviamente esa medida digámoslo así, de percepción sobre la realidad se convierte en la medida de todas las cosas. Entonces, el patriarcado, o sea, la preeminencia de una línea de control paterno sobre el mundo y en consecuencia del poder, de los poderes políticos, económicos, jurídicos, etcétera, sigue esa estructura, repito, donde hay un género que tiene el control sobre el otro y sobre la realidad toda que se construye bajo su visión, obviamente, de esa realidad. Esto no es fácil porque revisar el discurso patriarcal pone de presente una reconfiguración de todo lo que conocemos en términos de la sociedad contemporánea, en términos de la tradición de muchos saberes, la tradición de muchos discursos, una tradición mezclada obviamente desde la política, repito, hasta la teología. Entonces no es sencillo abordar esto, un discurso tan desestructurante y tan estructurador sin que esto genere resistencias y algunas, digamos, notas críticas muy duras sobre lo importante que podría ser empezar a revisar este influjo. Bien, brevemente, entonces, hay un discurso feminista que se construye además bajo estos postulados del patriarcado, que insisten que es necesario reconfigurar una hermenéutica también, un sistema de interpretación en clave de género, en clave de feminismo y en clave de género como discurso incluyente. Entonces, segunda premisa. Tercero, obviamente, para poder construir esa hermenéutica de género debe partirse de una despatriarcalización, digámoslo así, de las relaciones que en este momento siguen permeando a nuestros sistemas normativos. Solo un ejemplo, en una tradición se nos ha enseñado, por ejemplo, quienes seguimos estos temas, como un detalle que es para todos conocido, empieza a tener relevancia cuando se quiere mostrar la incidencia del patriarcado. Hace un momento decía, nuestro derecho de tradición obviamente llega de Europa al Nuevo Mundo, pero en el mismo viejo mundo antes del siglo XVI sufre un proceso, digamos, de reacomodación, reinterpretación, y es que efectivamente tanto el corpus juris civilis, por ejemplo, que sería como en materia de este gran derecho, antes de un derecho, digámoslo así, nacional o patrio, que es el antecedente de un derecho público, ese corpus juris civilis, que luego además, al que luego se le une un corpus juris canonici, van a tener las mismas dinámicas patriarcales que el derecho de clave romana construye para la sociedad occidental. Por supuesto que es muy complejo decirlo ahora, pero cuando uno sigue la línea de cómo se configura este discurso y va y mira normas específicas sobre cuál es la posición de las mujeres o el rol de las mujeres de ese mismo código, digamos, de derecho romano, va pues comprendiendo un poco ese sentido del pater que está claramente en la norma romana
que es el comienzo de lo que luego se configura como una noción patriarcalizada o como una estructura patriarcal social. Entonces, vuelvo aquí, es necesario esa figura del pater en la esencia del sistema normativo que aún nos rige, porque, bueno, ya sabemos que incluso tenemos un código civil que todavía corresponde a rajatabla a esa tradición, y importante además que los esfuerzos en materia de reconfiguración se han venido dando más desde la perspectiva del derecho público. Paréntesis, esto es bastante más complejo. 4, un tema también bien complejo de sintetizar, es que existe obviamente un logos. Ya que estamos hablando de hermenéutica, es necesario entender que la hermenéutica es un capítulo dentro de la filosofía. Es una de las grandes ramas, obviamente, de los estudios filosóficos, y que no es solamente para el derecho, que la hermenéutica como una tradición de interpretación de textos funde sus orígenes en todas estas lógicas, pero en la esencia de esas lógicas hay una racionalidad, lo que en filosofía conocemos muy bien como un logos filosófico, que sigue la línea de esa racionalidad masculina. Muy interesante seguir la pista de todo este tema de cómo esa racionalidad también se construye bajo una esencia patriarcal. Hay importantes, digamos, revisiones a nivel de la filosofía, desde la filosofía cartesiana empieza a haber una apertura a entender que esa racionalidad con la que se fundan 18, 17 siglos de tradición es un logo filosófico que excluía a la otra, en este caso, es decir, a la mitad de la población. Y esta población eminentemente femenina para el evento que nos convoca. Entonces, ese logo filosófico que pretendía ser genérico, aquí, por ejemplo, a quienes les interesen, podemos seguir los trabajos de la maestra Celia Moros en su historia, además en su visión sobre filosofía y patriarcado. Ese logo filosófico genérico se entiende incluyendo lo humano, repito, en el discurso, pero incluso más allá, en ese mismo discurso hay una desconfiguración, entonces no es un logos realmente genérico, es un logos que ha costado construirlo en una visión del humano porque le faltaba la mitad de eso que llamábamos humano, que era, por supuesto, lo femenino. Eso incluso siguiendo lo que hoy en el tema de género entendemos como lógicas binarias, porque hoy todavía es más complejo cuando ya no estamos ni siquiera luchando por los espacios de lo binario, o sea, entre lo humano como masculino femenino, sino lo humano como masculino femenino y otredades. Entonces, por eso insisto, es muy importante que el asunto incluso vaya hasta la refundación de ese logos filosófico, que es un logos que parece genérico, en realidad es un logos construido bajo una racionalidad masculina y que fue de exclusión. Esto suena un poco duro, pero bueno, esto tenemos que poderlo ver así para poder realmente dar los saltos, porque lo otro es operativo, pero es la quinta esencia de la construcción del proceso. En ese mismo sentido, entender o revisar cuál es el papel que siguen jugando las lógicas subsuntivas. No se trata de descartarlas, ¿no? Podrían seguir funcionando categorías como la analogía o la interpretación gramatical para darle un sentido a la norma de inclusión. Sin embargo, cada vez más se insiste en que deben ser lógicas no subsuntivas las que nos permitan recuperar esa tradición que empieza a construir ese aparato bastante amplio de lo que se llamarían los estudios críticos, y que también en filosofía, después del postestructuralismo, vamos a conocer como, digamos, estudios o teorías de construcción, de volver, de reconstruir, etcétera, lo que ha sido, obviamente, esa tradición de esa racionalidad a rajatabla con la que se construye ese logo filosófico del que les estaba hace un momento hablando. Entonces, sexto, sería importante además que en esa, digamos, en esa revisión de esas lógicas, obviamente subsuntivas o no subsuntivas, sin duda reiterando la importancia de las no subsuntivas, que dan mucho más margen para abordar este tipo de discursos, también se pueda incluir de forma muy seria los diferentes elementos de la teoría de género. Todavía no es, como pensamos, un hecho común que todas las personas sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de género. Yo hace un tiempo he venido insistiendo en la importancia de poderle presentar no solamente a los que estén interesados, sino a aquellos que tienen ahí un margen importante de dudas sobre estos discursos, que lo que llamamos género como teoría es un aparato crítico.
teórico como cualquier otro, que sirve para repensar o revisar aparatos críticos o teóricos que ya existen, que obviamente no es acabado y que no es completo y que no se está presentando como alguien podría decirlo, como la salvación, no, ni tampoco como el paradigma por excelencia, pero sin duda, como es un discurso crítico, es una teoría crítica, actúa replanteando lo que tenemos sin que suponga que no debe o que no está haciendo también una visión en su interior. Estas discusiones además las hemos tenido en otros espacios y son realmente complejas. Pero a donde voy es teorías de género. ¿Qué se entiende por teoría de género? Hay un aparato también importante de configuración de estos esquemas, desde las teorías de la mujer, estamos hablando de también de ayer, de los años 60, de hecho, coincidiendo un poco con lo que ya señalaba sobre la plataforma que va a ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos en clave de mujer, y todo el movimiento social que se genera para que se llegara, pues obviamente, a ese lobby de las Naciones Unidas, pero de ese digamos, margen de preocupación que va más o menos inicialmente hasta los años 80, luego ya en los años 90 empieza a surgir también esta preocupación por las otredades, es decir, no binarias, no masculino, femenino en términos sexo-género, sino empieza también a construirse este aparato que denominamos teoría queer dentro de los estudios de género, que va a estudiar todos los temas además asociados con identidad sexual y de género. Entonces hay una teoría queer que maneja estas alteridades al binarismo mujer-hombre, sexo-género, y obviamente en la medida que se replantean también y se incluyen dentro de este discurso más abarcante, el replanteamiento de los roles masculinos va a ser otro tercer elemento de lo que llamamos teorías de género. Entonces, estamos hablando también de una reconfiguración de las masculinidades hegemónicas, digamos que una forma más elegante también de decir patriarcado, es decir, cuando se hace crítica patriarcal y los hombres están conscientes de la necesidad de hacer esa crítica, entonces podemos hablar de unas masculinidades no hegemónicas. Cada vez más interesante la manera como los hombres están planteando sus propios roles históricos a partir de estos, digamos, estudios de lo masculino o estudios del hombre, o también conocidos como de las masculinidades alternas o hegemónicas. Y entonces, dentro de ese aparato de teoría de género con todos estos tres elementos, poder ya empezar a hablar de un tema bastante particular, que es los roles y los estereotipos, porque al final toda esta dimensión de lo que siempre se ha insistido implica la teoría de género, que es justamente la de una construcción analítica, como va a decir la maestra, o como lo han dicho las demás autoras, una categoría para mirar la construcción cultural del otro, como la maestra Bourgois, etcétera. Lo que tenemos aquí son roles sociales y luego unas configuraciones estereotipadas sobre las cuales se mantienen esos roles, y esto es justamente lo que llamaríamos una visión patriarcal de la sociedad. Bien, 7, obviamente, digamos, todo esto para decir, todas estas premisas hay que poderlas tener en cuenta si queremos empezar realmente a pensar en una hermenéutica de género, porque al final tiene que poderse refundar la práctica judicial, y esto es muy sencillo decirlo, pero es que no es tan fácil en la práctica, porque se trata primero de comprender estos aparatos teóricos, de poderlos materializar en los contenidos normativos, y digamos que se han hecho avances también en la consolidación de precedentes, es decir, cada vez más ya tenemos hoy sentencias hito que nos permiten los criterios de unificación sobre estos temas, pero el asunto ha sido fruto, además de esta labor también, obviamente hay que decirlo, de este, digámoslo así, activismo que se ha podido filtrar en la configuración de una jurisprudencia constitucional, que es de donde se han dado las puntadas más importantes al tema, ¿no? Pues obviamente luego, digamos que también la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción contencioso administrativa, pero sin duda ha sido obviamente desde la constitucional. Entonces, desde esa tutela constitucional, volver a pensar en sentencias hito en materia de género es uno de los asuntos que más en este momento también interesa a la academia, ser una caja de resonancia de estos temas y empezar justamente a ir planteando las discusiones que vayan, digamos, generando estas sinergias que por supuesto corresponden a los operadores judiciales.
Pero por supuesto que 8, tendríamos que reeducar la visión patriarcal, resemantizar la noción de patriarcado, además, hay que decirlo, hay que casi como desenmascarar las intenciones más complejas de lo que algunos perciben bajo estas nociones y discursos de patriarcado, pero en especial en esta etapa a los y las operadoras judiciales en todos los niveles, desde el nivel más, digamos, básico de la función en la rama judicial hasta obviamente los más altos, y esto no necesariamente se da o se da de forma tranquila. Sabemos que hay tradiciones también, hay posturas personales que fuera del laicismo al que está llamado el servidor público son complejas en el momento de empezar a plantear estas discusiones por las resistencias que genera y por la complejidad de lo que acabo de pensar, porque de todas maneras están detrás de una gran reconfiguración de prácticamente todo lo que hasta este momento tenemos como cierto y como dicho en el marco de nuestras sociedades. Entonces es importante, insisto acá de manera sencilla, también construir marcos conceptuales de cómo podría ser esa hermenéutica de género. Hay que partir de lo que también ya han dicho algunas teóricas, hay trabajos importantes como el de Puleo o el de Don Orange, o el sentido de hablar de una hermenéutica de la sospecha para, digamos, empezar digamos, identificar estas posibles categorías a través de los cuales de las cuales los servidores judiciales podrían seguirle la pista rápidamente, podrían tener una sensibilidad particular para identificar estas situaciones donde es necesario acudir a este mismo aparato hermenéutico en apoyo para. Sin duda ya se han dado avances importantes, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, los cursos de capacitación a los funcionarios, los muchos espacios también dentro de la rama judicial, la misma, obviamente, la misma comisión de género de la rama, etcétera. Entonces, y lo propio en las otras ramas del poder público, pero sin duda aquí fecha o bien de la confianza, recuperando, digamos, aparatos hermenéuticos críticos, como en el caso de la sospecha Riquer o en el caso de la confianza Gadamer, etcétera. O sea, cualquiera que sea la tradición dentro de la misma estructura hermenéutica, es importante que eso se vuelva muy sencillo. ¿Ves? Cuando uno le va a hablar al operador judicial, no puede hablar ni Karen, creo que estamos teniendo problemas con la doctora Mónica. Sí, creo que se le trabó un poco el internet, sin embargo sigue muy conectada. no sé, Está de nuevo, doctora. o si tuve como un pequeño bache aquí, ya casi termino. A compartir la pantalla, ya me faltan solo un parcito más de premisas y bueno, el propósito obviamente no es cerrar la discusión, sino justamente abrirla. O sea, el interés de esta breve charla es sentémonos ya en serio, ya hay que empezar a construir esta nueva hermenéutica. Por supuesto que aquí uno de los retos más importantes también como premisa de este ejercicio es despolitizar la justicia. Pues no me voy a referir a esto porque creo que hay abundante relación de contenidos, tanto teóricos como reales, pero sin duda hay que despolitizar la justicia y hay que desideologizar el género. Es decir, ahí tenemos que empezar a percibir de una manera positiva. Yo sé que eso sonaría bastante utópico, pero desideologizar el género además supone no empezar a percibirlo de la manera negativa como algunas veces se presenta por algunos sectores conservadores de todas las, digamos, maldades estratégicas que hay detrás del proyecto del género o incluso de los intereses políticos. Yo quiero decir en este sentido que tengo muchos años estudiando estos temas. Yo particularmente no hago parte de un proyecto político ni de derecha ni de izquierda, pero sí puedo claramente situarme en una posición académica de centro y puedo decirles que estas teorías son tan de la derecha como de la izquierda.
que son tanto del liberalismo clásico, tanto como de un socialismo crítico, y que por lo tanto demonizar de un extremo u otro este tipo de discursos es una de las, digamos, de las funciones más importantes de ese proceso de desideologización de lo que incluso unos ya han llamado ideología de género. Y creo yo que ahí está el reto para empezar a fomentar robustas dentro de las prácticas de los operadores judiciales, otra vez, para que sean realmente inclusivas. Sobre este tema de si el género es de derecha o de izquierda, ahí me encantaría poder decir muchas más cosas, pero crean que hay una robusta tradición que puede justificar los extremos. Y cierro finalmente con pues la importancia de poner esto nuevamente en el tapete. Yo agradezco muchísimo al doctor Fabián nuevamente que